Hola, hola, muy buenas tardes a todos los que a esta hora están en sintonía por la radio, por la televisión, por cualquier plataforma. Ojalá que sean muchos. Hoy no ha sido un día tan grave en el tema eléctrico. Lo que está haciendo aquí en la capital cubana es que está diluviando y por poco me pierdo yo una de las entrevistas que más he esperado en mi vida. El invitado de hoy, lo hemos presentado así en nuestra nota de anuncio, es héroe y genio de la medicina cubana. Jorge Pérez se dice, y creo que hay uno solo en Cuba, como para uno saber a quién se refiere. De todas maneras, esta tarde yo les voy a presentar, enseguida que tengamos el tema de presentación, una síntesis muy breve de un hombre cuya vida no alcanza para una hora de historia de vida. Ya veremos qué hacer con eso. Muy buenas tardes, los invitamos a acompañarnos. Doctor Lorenzo Jorge Pérez Ávila, La Habana, 7 de julio de 1945. Doctor en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de La Habana. Máster en Ciencias en Farmacología Clínica, Universidad McGill, Canadá. Especialista de primer grado en farmacología. Profesor e investigador auxiliar del Instituto Pedro Curie. Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Medalla Hazaña Laboral, Distinción Manuel Fajardo, entre otras distinciones por sus indiscutibles y salvadores aportes a la investigación, tratamiento y atención a los pacientes de SIDA, malaria, dengue y otras enfermedades tropicales desde el emblemático Instituto Pedro Curie, que dirigió durante varios años y donde se mantiene aportando sensibilidad y experiencias como médico y profesor ejemplar. Y aquí está, bienvenido, doctor Jorge Pérez, aunque sea Lorenzo Jorge Pérez Ávila. Sí, nadie me conoce como Lorenzo. Qué gusto. Como Jorge Pérez. Qué gusto recibirte. Y ustedes me disculpan que lo tuteé, lo conozco hace muchos años y que además somos casi contemporáneos, como 20 años de diferencia. Casi nada. Jorge, les quiero decir a nuestros televidentes y radioyentes, este programa debe tener una segunda parte. Acordamos en nuestro equipo de trabajo que con una hora no alcanzaba para este genio y héroe de la medicina cubana, y esto lo confirmamos a través de varias entrevistas. Entre todas las entrevistas que hicimos, yo creo que nadie que te conozca no quiere hablar de ti, y son mucha gente, eran muchas las entrevistas. Todas decían algo distinto de un valor humano, pero todas coincidían en una cosa, es decir, una especialidad, una especial vocación de servicio a los demás, de respeto y atención al que es paciente, al que está bajo el cuidado de un médico, pero sobre todo un sentido humanitario extraordinario. Yo digo, ¿de dónde le viene a Jorge Pérez? Tiene que ver con sus padres, porque oí hablar, leí de Fina, su madre, pero no tengo elementos de su vida, de su padre, de sus orígenes. Bueno, sí, me viene de los dos, de mi padre y de mi madre. Mi madre era una persona muy sencilla, muy noble, trabajadora despalilladora de tabaco, de la industria textil también, porque trabajó en industria textil, que allá por los años 30 y tanto trató de formar el sindicato de la aguja y por eso fue presa. La acusaron de comunista. Mi mamá no sabía lo que era el comunismo, la pobre, si ella no tenía ese conocimiento. Y ¿qué sucede? Que le dijo al tribunal, yo no sé lo que son los comunistas, pero si los comunistas son los que defienden a los trabajadores, los que quieren formar el sindicato, pues en cuanto salga de aquí presa o suelta,
en el primer local del Partido Comunista que encuentre, me voy a meter allí. Y creo que fue lo mejor que le pasó en su vida, porque ella tenía una vida traumática, su madre se murió a los 18 meses de ella haber nacido, y mi madre allí encontró en ese local del partido a quién, a mi padre. Podemos poner, quizás nos acompañe la producción con algunas imágenes de los padres de Jorge. Sí, ahí está uno de los imágenes de mis padres jóvenes. Desde luego. Lorenzo viene de... No. No, estas fotos no. Esta es Jorge, No, esa es... Tampoco. No, tampoco. Ya, ahí está su mamá. Ahí está mi tía y mi mamá. Sí, pero bueno... mis familiares están en una serie que pusimos ahí, de donde están la familia completa y están los viejos. ¿El viejo los era viejos. Lorenzo? No, mi padre se llamaba Marcelino Antonio y el Antonio lo cogió mi hermano mayor, que está por ahí en una de las fotografías. Y mi padre era... son ellos. Esos son, mi papá y mi mamá de jóvenes en 1942. No voy a decir, pero su madre era una mujer bellísima, Sí, ¿no? mi madre era una mujer bonita. Y además guapa, porque si se metió en el Partido Comunista como acto de rebeldía. Así mismo, mi madre era guapa. Y entonces tuvieron un matrimonio muy feliz de más de 20 años, hasta que mi padre desafortunadamente falleció. Nunca escuché ni siquiera una discusión entre mis padres. Y nos enseñaron esos valores. ¿Cuántos hijos? Los valores precisamente de la rebeldía, de en contra de todo lo que fuera injusticia y de lo humano. Nosotros éramos muy pobres, mi padre era trabajador de los ómnibus, mi madre en aquel momento era ama de casa, y ahí a veces venían personas, en ese tiempo era así, con una latica a pedir comida. Y mi madre, aunque nosotros no teníamos mucho, le daba a esas personas la latica de comida. Que mi padre a veces decía, pero fina, nos decía, viejo, ¿qué le vamos a hacer? Los pobres no tienen nada. Ya esto es después del triunfo. Ese es mi papá cuando se hace la intervención de la Ruta 4, que ahí está el interventor, que es el que tiene barba, mi padre lo nombran administrador de la Ruta 4 y 68 en ese momento. Él fue dirigente sindical, se ganó la militancia del Partido Comunista con 17 actos de sabotaje contra la tiranía de Machado, y después siguió, donde toda su vida con marcas en el cuerpo y en la cabeza de golpes y prisiones, etcétera, que le dieron. Afortunadamente no falleció. ¿Cuántos hijos? ¿Ustedes cuántos hermanos son? Nosotros somos 4 hermanos. Éramos 4 hermanos porque ya han fallecido 2. Ya. Hembra, varón. Todos varones. Todos varones. Todos varones, y nuestro padre nos puso en fila también. Usted tiene que ayudar a su mamá, entonces uno friega, otro limpia, y ahí también nos educamos en eso. Claro. Y ahora vamos a entrar a... Hay una historia por ahí cada vez que se entrevistan a Jorge Pérez, que lo quisieron hacer, bueno, como muchos jóvenes de su edad, al triunfo de la revolución, adolescente, entraron para estudiar aviación. ¿A usted entró o lo empujaron a No, a mí me empujaron. Yo realmente con 14 años me fui para la Sierra Maestra con los jóvenes rebeldes. Allí subí 6, 7 veces el Pico Turquino, estuvimos un tiempo allí y después, bueno, bajamos a la graduación en el Río Cristal, y allí se escogió un grupo de personas, que primero era un grupo que no sabíamos, era un grupo especial, y después nos dijeron que la misión era ir a estudiar aviación a la Unión Soviética. ¿Ves? Era el grupo de Tamayo Entonces, Méndez, ¿no? Es el mismo grupo de Tamayo Méndez, aunque no exactamente del mismo grupo. Tamayo estaba allí mismo, en la base aérea de entrenamiento militar de Mariel, donde nosotros nos entrenamos también. Y yo, que toda mi vida le tuve miedo a los aviones, cuando vi aquello, cuando estuve ahí arriba, dije, no, ¿qué tú haces ahí arriba en el aire? Yo no soy del aire, baja. Y entonces, ¿Cómo bajó Jorge Pérez del proyecto de aviador? Bueno, a ver, vino la movilización de Girón, ahí nosotros hicimos muchas cosas, por ahí por Bahía Honda había entrado una... ¿Este Jorge Pérez así?
Este Jorge Pérez, así, en los primeros años, cuando era ya militar en aquel momento. Se permite piropear porque era muy atractivo. Muchas gracias. ¿Verdad? Como la cucarachita Martina, como hoy te lo agradezco más. Muy bien, muy bien. Muy buen mozo. Entonces, en ese momento, nosotros decidimos, después que desfilamos en un pelotón en la Plaza de la Revolución, que yo escucho que Fidel habla, que los americanos lo que no querían es que nosotros hiciéramos la campaña de alfabetización, que hiciéramos las cosas por las personas pobres. Entonces, que él le iba a dar permiso a todo el mundo que quisiera ir a alfabetizar. Entonces ahí a mí se me metió el bichito, además, esta es la mía para dejar la aviación. Y fui, me presenté al jefe de la base y él me dijo, no, pero tú te vas a quedar alfabetizar, ¿tú estás loco? Digo, no, yo no estoy loco. Usted no dio al comandante. El comandante dijo que él le iba a dar permiso a todo el mundo. ¿O usted quiere que yo hable con el comandante? Dice, no, habla, tranquilo. Y entonces me dieron el permiso para ir a estudiar. Porque él se ha saltado una parte de esta historia, y es que en algún momento empezó a haber muchas bajas de los estudiantes de aviación, y Fidel fue a ver qué pasaba. Ah, sí. Y Jorge Pérez fue el que dijo la verdad. Yo fui el que dije la verdad, y entonces, bueno, tú sabes, ahí me cayeron todos aquellos oficiales a mí arriba, que fue un fenómeno. Y yo tenía entonces, además de eso, otro motivo más para escapar de ahí. No, y digo yo, cuando Jorge dijo, se lo digo a Fidel, dijeron, bueno, sí, se lo puede decir, vamos, claro. Vamos a deliberarlo. ¿Y dónde alfabetizó Jorge? En el Cuartón Malo, en Minas de Guayaquil. Yo me llevé a mi hermano más pequeño para allá, que por ahí hay fotografías de él también. Esta foto, sí. Esa foto que está ahí, somos él y yo en el Cuartón Malo. Yo cogí la casa más alejada, la más mala, le di la mejor casa a él, lógicamente. ¿Qué edad tenía Albert Roberto? 2 años menor que yo. Si yo tenía 14, él tenía 12 años. Dios. Y esta es la familia que yo Esta es la alfabeticé. base de la Sierra Maestra. Sí, es pegado al Pico Turquino. Hombre, claro. Sí. Inolvidable experiencia, ¿no, Jorge? Y ahí, sí, para mí sí, realmente, porque bueno, yo tenía que dormir, ahí está Emiliano, que yo lo estaba enseñando a leer y escribir, y estaban sus hijas, como tú ves, tenía 6 hijas, y un solo varón, que es el que tiene Elia cargado en la mano, Maximiliano, que cuando aquello era chiquito, era un hombre, lógicamente. Es decir, usted no perdió contacto nunca con esa familia. Si tú supieras, me pasó una cosa de lo más interesante, ahora que tú hablas de contacto. Cuando estábamos, el IPK estaba en Siboney, yo veía a una muchacha vestida de secundaria pasar por delante de nosotros. Y yo decía, pero ¿cómo se parece esa muchacha a María? Pero no puede ser porque han pasado los años. María tiene que ser ya una mujer ya de unos cuantos años más, ya habían pasado 20 años. Digo, no puede ser. Y yo veía aquello. Y un buen día, con un compañero que me dice que vaya a su casa, veo a una de las muchachas que ya no era una niña, era una grande, pero era el rostro de ella. Digo, coño, pero acá, y esa no es Mercedes. Y el hombre que se gusta eso dice, ¿qué cosa que tú conoces de Mercedes? Esa es mi mujer. ¿No entiendes? Digo, yo no sé a tu mujer, pero esa gente no está a la sierra. Sí, chicos, esa es mi mujer, y ahí vive toda la familia esa completa. Y entonces resulta que estaba cerca de nosotros, en una de las casas ahí de Siboney. Y bueno, ahí ese día nos reunimos, ahí compramos puerco, hicimos cerveza, y de allá para acá siempre hemos seguido ya unidos. Ya Emiliano y Elia fallecieron, ¿no? Los hijos sí, ya cada cual son hombres y mujeres, tienen descendencia, y eso me pasó. Ahora, cuando deja la aviación, los estudios de aviación, ya tenía el bichito ya Jorge tenía el bichito de la medicina. Yo realmente quise siempre estudiar medicina, tenía como 4 o 5 años. ¿Verdad? Yo sí, a mí me encantaba la medicina. Pero no hay médico en la familia, antes. No hay médico en la familia. Mi familia no hay ningún médico. Desde mi origen, ni de mis abuelos, ni ninguno de mis tíos, ni nadie. Hay una maestra que todavía está viva, que debe estar viendo el programa. ¿Cómo se llama? Elena. ¿Maestra suya? Fue maestra mía. Fue maestra mía, sí. Pero muy jovencita. Jovencita, era jovencita, pero era maestra normalista ya. Ya. Y daba muy buenas clases. Lo único que me llevaba recio cantidad, porque ella quería que yo escribiera con la derecha, y yo era zurdo. Y no podía escribir con la derecha.
Los buenos maestros son eso, no Así los que mismo. obligan a escribir con la derecha, quiero decir, son Sí. los que enseñan con bastante... Enseñó muchísimo. Ella era una excelente profesora de lo que es el primer grado, que tú sabes cuando uno tiene que empezar a leer y toda serie de cuestiones. Ahí, ¿Esta foto cuál es? bueno, esta foto es que es un grupo de muchachos ya becados ya en secundaria básica. Ahí está en el medio Fidel Castro Díaz Balart, ese Fidelito, mismo, sí, claro. exactamente. Sí, que todo el mundo ¿Cuál me es dice. Jorge? No, Jorge está atrás. Ahí yo no lo veo claro, ¿no entiendes? Pero es el que está atrás. Aquí. Yo estoy más alto que él en ese momento porque él tiene 12 años. Claro. Después, lógicamente, él estuvo mucho más alto Fueron que yo. inseparables toda la vida. Nosotros fuimos muy buenos amigos, estuvimos en muchos lugares juntos, ahí verás varias fotografías, todo lo que es la secundaria, todo lo que es el pre, y realmente Aquí está ahí también. estamos, ahí estoy yo también, este de la puntica ahí, Sí, soy es yo. verdad. Después cuando pasaron los años, Fidelito le llevaba la cabeza. Así mismo, nosotros inclusive hasta aprendimos o sea, judo, defensa personal, millones de cosas. Ahí estamos en Villa Clara también, porque bueno, hacíamos trabajo voluntario, íbamos a la Sierra Maestra, nos cogió la crisis de octubre por allá también. Eso es en el Coney Island, estamos en Lío, cuando el Coney era Coney, Sí. que en aquellos años era un parque de diversiones muy bueno, y entonces ahí estamos, vamos a estar a la calle y ahí nos pusimos. Y realmente tuvimos una amistad muy buena. Es verdad que fue Jorge quien le puso José Raúl, porque es el nombre, Sí. el otro nombre que era Sí, conocido, sí, él- Fidelito. ¿Qué sucedía? Que Fidel fue al albergue nuestro en 2 oportunidades, y aquello se llenaba de personas, porque sabían que ahí en 190 y 15, en el 1502, ahí estamos nosotros con los maestros de inglés, y ese es el albergue nuestro. Muchas personas iban allí a llevarle cartas, a pedirle porque estaban presos, a pedirle salida del país. Entonces, el pobre muchacho con 12 años, 13 años, no sabía lo que podía hacer con esas cosas. Y entonces a mí se me ocurrió la idea, digo, mira, porque había gente que llegaba y decía, sí, yo soy amigo del hijo de Fidel, pero lo tenía enfrente, ¿y dónde está? No, yo soy amigo de él, pero ni siquiera lo conocía. Entonces a mí se me ocurrió la idea de decirle, chicos, lo mejor que podemos hacer es cambiar de nombre, para que si yo soy José Raúl, y ahí empezamos, José Raúl, porque a él le gustaba mucho el ajedrez, pues José Raúl Capablanca. Wow, sí. Y le dije, mira, esto no lo vas a poder negar porque tú eres un fanático de José Raúl Capablanca. Entonces, la F de Fernández, por Fidelito, para que a mí no se me olvide nunca que tú eres Fidelito. Y Díaz Balart, porque es el nombre de tu mamá que tú no vas a querer quitar nunca. Hay que decir, ustedes formaban parte de uno de los proyectos más productivos que tuvo la revolución en sus inicios, que es la Escuela Carlos Marx, que trajo alumnos de todo el país, Así mismo. que hoy son grandes científicos, investigadores, Así mismo, ingenieros, médicos, embajadores, profesores universitarios. Exactamente. Es un grupo, algunos hasta en la FARC y en Minin que han estado. Sí, realmente Carlos Marx fue ahí habían una buena cantidad de muchachos, ¿no? Cuando aquello, todos teníamos entre 12 años y 16, porque fue secundaria y pre, y realmente allí yo creo que había más de 1.500 muchachos. Sí. De ahí salimos a estudiar, porque recuérdate, cuando termina la alfabetización, Fidel pregunta, nosotros preguntamos, ¿qué más queremos podemos hacer? Y él dijo estudiar. Claro. Y entonces nosotros nos dedicamos entonces a hacer la carrera, a estudiar. A mí siempre me gustó la medicina. Fidelito organizó un grupo de energía atómica para estudiar física nuclear. Y él, como era mi amigo, me dijo, yo sé que a ti no te gusta eso, lo tuyo es la medicina. Entonces tú ves para la medicina y ahí seguimos. Inclusive
pude ya después de médico atenderlo a él, atender a la madre también, ¿no entiendes? Estuvimos varias veces hablando, ¿no? Así, grandes amigos. Y fuimos siempre amigos. Bueno, vamos a ver la otra generación. Y eso también me dio oportunidad, sí, lógicamente, de jugar a la pelota con Fidel, sí, de almorzar y comer con Fidel, ¿no? De entonces de nadar, de pescar. Por ahí hay una fotografía nuestra que un día estábamos pescando, Fidel no había pescado nada, y entonces llega un yate y dice, ahí, no puedo ir no podían regresar sin haber pescado. Y entonces hay unos pescadores y entonces se pega el barco al de él, y él le dice que bueno, que lo que quiere comprarle pescado, pero aquella gente, los pescadores no querían cobrarle pescado a Fidel, y le decía, pero ¿cómo no me van a cobrar? Tengo que darte dinero de todas maneras. Y entonces, bueno, ahí yo en eso le tiré la fotografía a Fidel, en ese intercambio que anda por ahí también la Bueno, ojalá encontremos la foto, si no, a la vuelta, porque ahora yo quiero que vayamos con la continuidad, porque si bien Jorge es el primer médico de su familia, detrás lo que ha venido son médicos, los hijos. Tiene una buena camada de hijos que se han dedicado en cuerpo y alma a la medicina. Para nosotros, en sentido general, para los 5 hijos, es orgullo, es sacrificio, es abnegación, es entregar trabajo, amor por sus pacientes, por lo que hacen. A ver, es complicado, ¿no? Hablar de Jorge Pérez como padre, pues bueno, para nosotros siempre va a ser lo mejor o lo más cercano a lo mejor posible. Él siempre ha estado en todos los momentos de cada uno de sus hijos. Además ha sido un excelente padre porque, bueno, en la vida todo no es color de rosa y uno siempre tiene cosas que criticar. Pero el padre que siempre está ahí para aconsejarte, para decirte, a lo mejor no para decirte si es bueno o si es malo, porque él no es de los padres que se entrometen en la vida de los hijos. Por él fue, ¿no?, que la mayoría de nosotros hemos tenido o tenemos, ¿no?, vinculación con la medicina. Mi hermana, como ya te digo, es microbióloga, yo soy médico, tengo otro hermano que también es médico, pediatra, y entonces, por él, por todo el sacrificio y lo que uno ve, ¿no?, como él tratando a los pacientes, como la satisfacción que tienen cada paciente cuando se tratan y se tratan bien, y entonces uno se ha ido por esa vertiente. Yo pienso que todo el que lo conoce, el que leyó los libros, el que de alguna manera ha estado ligado con él, sabe de su calidad humana y de su calidad como médico. O sea, sabe que su vida él la ha dedicado a eso, a la medicina, a lo que decide hacer, al tratamiento del paciente. Entonces, yo creo que la historia habla por sí misma. Uno lógicamente, ¿no?, se emociona, ¿no?, porque es el nivel alto, ¿no?, de tu esfuerzo, de todos los años de esfuerzo que él ha tenido, ¿no? Y eso es bueno, muy bueno para él, ¿no? Él es una categoría de todos los años de esfuerzo, de todo lo que ha hecho, ¿no? Ya sea por el país, por sus pacientes, y creo que es importante, ¿no?, para él y también para nosotros, sumarnos otro poquito más de tratar de llegar a donde está él, que es bastante complicado. Para nosotros para mí es un orgullo ser su hija. Bueno, ahora mismo yo pensando que Lisette es su hija, pero ha empezado a ser su madre también, ¿no? Sí. En esa categoría que adquirimos las hijas después. Así mismo. Porque me dicen que está pendiente, papá comió, papá hizo, y los regaña a menudo. Así, ¿no? Y ahora mismo cuando venía para acá me estaba llamando, ¿por dónde tú vas? Está lloviendo, ten cuidado. ¿Lisette es la mayor? Lisette es la mayor. Yo tengo una relación muy bonita con Lisette. En la fotografía que pusieron ahí, la niña que está ahí es Lisette de niña. Lisette y yo tenemos una relación muy especial, sí, porque ella estuvo conmigo prácticamente 10 años sola, ¿no?
porque más ningún hijo mío había nacido hasta que nos nació después, hoy, 10 años después. Y realmente es una profesional, para orgullo mío, muy bien preparada, muy trabajadora, y es una persona que realmente conoce de lo que hace. Ella, ¿qué hace Lisette? Ella es doctora en ciencia, ella trabaja todo lo que es diagnóstico virológico, En el es la IPK. que hace todas las secuencias de los virus en el IPK, fundamentalmente de los virus del VIH. Ella también fue la que ha hecho toda la secuencia de los virus de la COVID, y paseó prácticamente por todo el país instaurando ese diagnóstico y enseñando a todas las personas del país. Iba con distintas personas, con Vivian, con el ministro, y bueno, estuvo prácticamente en todas las provincias. Yo diría que en todas las provincias enseñándola Es decir, a hacer el diagnóstico. según Lisette, Jorge es su orgullo, pero yo siento que Lisette es el orgullo de Jorge también. Sí, ¿cómo que no? Si me ayudan, bueno, en lo que vemos la foto que le tiró Jorge a Fidel en una pesquería, que no, es una foto ya maltratada por el tiempo, hay Sí. que adivinar un poquito, ¿no? Sí, Por ahí claro. está la foto. Pero quiero ver también la foto que mostramos al principio de el Lisette con su mamá y con Jorge, ¿no? Así, por ahí está. Bueno, Bueno, esta ahí es la de- está esta es la de Fidel. La de Fidel, ahí está Que hay que Fidel. adivinar, Jorge, Sí, la verdad. está claro, porque ahí se ve, está muy oscuro, en la foto original se ve. Él es el que está sentado ahí. Sí, sí, se ve. Y bueno, ajá, exactamente. Y bueno, los que están por al lado son los escoltas, la Sí. gente que está ahí, y los pescadores que están tratando de no venderle el pescado. Ahí no está la foto de mis abuelos que estaban por ahí, no sé si están. Ah, si nos ayudan vamos a encontrarla. Estaban Es mis que padres, mis abuelos. Sí, sí. Pero yo quería, ¿no? Sobre todo porque estaba al principio, vimos la foto con Lisette pequeña, ¿no? A lo mejor por sí. ahí la volvemos a tener. Yo tengo la esperanza de que podamos organizar mejor el archivo para el próximo programa. En lo que aparece en alguna de esas fotos, vamos a conversar sobre, yo recuerdo, los años 90. Ajá. Era subdirectora de Juventud Rebelde, y mis periodistas, como uno dice, aunque no me pertenecen, pero esos muchachos Sí. de los que me siento también muy orgullosa, todos querían conocer a Jorge Pérez, que era muy famoso ya porque estaba dirigiendo el Sanatorio de los Cocos. Bueno, aquí estamos viendo Ahí la está, foto que debíamos, ahí ¿no? está mi mamá, mi papá. Este es el viejo, el abuelo. Mi abuelo, sí, estos son los tíos míos y mi abuela abajo. Ya. Esta es la familia Esta es la Pérez. maestra, la que está ahí entre mi papá y mi tía Tita, es la maestra Elena, que es la que está La viva que- todavía. y que está viendo el programa. Ella debe estar viendo el programa, se debe sentir orgullosa. Bueno, qué bonita foto familiar de los abuelos. Y aquí está la familia Ahí está grandísima. la familia completa. Como tú ves ahí, la cabecita que está atrás, al lado de mi padre, es la mía, pues a mí me gustaba siempre estar al lado de mi padre. Están mis hermanos, y están mis primos, mis tíos, bueno, en fin, toda la familia. Esto es grande. Marianao. En Marianao, ahí frente al Policlínico Finlay. Hoy en día es 124, cuando aquello era paseo. 4.518 la casa. ¿Se mantiene la casa? Se mantiene la casa, pero ya no es nuestra, No es de la lógicamente, familia. porque ya, bueno, casi todas las personas de esa familia, menos mi tía, que tenía su casa, se había casado, y una de las fotos que vinimos por ahí era de los 50 años de su matrimonio, pues ya cada cual tenía su casa. Claro, claro. Jorge decía que en los años 90, recuerdo, los periodistas que me pedían, vámonos para Los Cocos. Eso es con mi hermano en el sanatorio. Ajá. Ese es el sanatorio. Ese es el sanatorio. de Santiago de Las Ajá, Vegas. De Santiago de Las Vegas. ¿Es Roberto? ¿Ese es Roberto o no? No, ese es Pedro. Pedro. Pedro es mi hermano, que además tiene una gran historia también, combatiente de Girón, combatiente internacionalista de Angola. Es una persona, En Los Cocos era una cosa muy misteriosa. sí, Allí estaban recluidos todos los positivos de VIH De todo y los el país. enfermos de SIDA de todo el país. Y todo el mundo tenía miedo a entrar. ajá, así mismo, Y además estaban cercados, como si fuera, así mismo, estaban todos bajo, y nadie además quería entrar. no está claro. Y se temía que salieran, además. Sí.
Jorge Pérez levantó la cerca Así mismo. y logró hacer historia. Vamos a hablar un poquito de eso, Jorge, porque si algo caracteriza, y yo creo que tiene tanto que ver con esa medalla pequeñita de héroe del trabajo de la República de Cuba que tiene en el pecho, es haber levantado la cerca en el sentido completo, no literal. No, aquí está Los Cocos, que era además un lugar bonito, un lugar acogedor, precioso, sí. pero el ser humano ahí adentro estaba... Encerrado. No, ellos no podían salir, se tenían que salir con acompañantes, etcétera. Y cuando a mí me dan la dirección, me proponen para la dirección de Sanatorio Santiago de Las Vegas, el 7 de julio de 1989, como un regalo de cumpleaños, además. ¿Verdad que ¿no? sí? Exactamente. Por cierto, felicidades. Pero, 80 ya, el día 7. 80 ya el día 7, por cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquello estaba organizado de una manera muy diferente, ¿no? Estaba inclusive dividido por heterosexuales y no heterosexuales, con distintas situaciones. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, aquí esto es un hospital. Si en un hospital todos tenemos que ser iguales, tenemos que tener las mismas reglas. Entonces empezamos a hacer un reglamento, pero más que reglamento, porque cuando el doctor Terry... era viceministro de Salud. Viceministro de Salud, excelente persona, un epidemiólogo brillante, además muy guapo también él. De la generación de Echeverría y del... Así mismo. Y del 13 de marzo. Así mismo, por ahí hasta hay una foto mía con Rebellón, que él quiso que yo fuera a ver a Rebellón, etc. Ajá. Entonces, Terry me dice que él quiere que yo vaya. Fue muy jocoso, porque hizo una anécdota que dice, cuéntense, ¿no? Unos 3, dice Jesucristo y los 2 apóstoles. Uno de ustedes me traicionará como Judas y irá a dirigir el Sanatorio de Santiago de Las Vegas. Él me estaba mirando a mí, yo dije, ay, mi madre. Porque realmente a mí en aquel momento no me gustaba. Yo iba allí al sanatorio. Pero ya estabas en el IPK. Sí, siempre estuve en el IPK. Yo estoy en el IPK desde el año 1979. ¿De que te graduaste? No. Antes. No, que va. Después. Yo me gradué mucho Perdón, después. Lógico, claro, tengo que hacer especialidad. Sí, perdón. Ahí hablaron de, faltaron cosas por decir de mis especialidades y todo lo demás, pero bueno. Farmacología, es la principal. A ver, yo hice medicina interna. Farmacología clínica, que la hice en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Después de eso hice una maestría en infectología, ¿no entiendes? Que está ahí. Y bueno, además de eso yo no soy especialista de primer grado, soy especialista de segundo grado. Entendí eso, sí. Y soy profesor auxiliar. En fin, no importa lo que yo sea, lo importante es que yo soy un médico. Porque la gente me pregunta, ¿quién tú eres? ¿Cómo te nombro? Y yo, a mí, Jorge Pérez, es médico. Porque a mí lo que me gusta, y creo que a alguien te lo decía, o se lo decía al periodista Jorge Pérez, el estetoscopio y el paciente. Estetoscopio roto, que lo vi amarradito. Ajá, O sí. es ese estetoscopio está conmigo desde el año 1975. Es decir, no hay que cambiarlo. Yo me asusté no, viéndolo. No hace falta cambiarlo, es un buen estetoscopio y yo oigo muy bien con él. ¿No entiendes? Tengo Mini, tengo otro estetoscopio, pero ese es el que me acompaña a mí desde 1975. Ya. ¿No entiendes? Realmente, aunque yo me gradué en el 73, pero ese en la Universidad de McGill lo cogí en el Monte Orleans Hospital y desde ahí tengo eso. Bueno, entonces te decía que Terry me plantea la tarea de ir al sanatorio. Yo le dije, mire, yo realmente no quiero, porque yo no quería ir al sanatorio, yo no quiero dejar de trabajar en el Instituto de Medicina Tropical. Ese no tiene problema ninguno. Ponemos al sanatorio bajo el Instituto de Medicina Tropical. Digo, no, mire, más claro todavía, yo no quiero dejar de ser el subdirector de atención médica del Instituto de Medicina Tropical. Y me dice, bueno, si tú eres capaz de simultanear en 2 cargos, yo hablo con el ministro y te nombramos en los 2 cargos. Digo, ¿Esta foto es de ese momento? Eso es pasando visita en el sanatorio. Ya. Cosa que yo hacía. Yo era director
pero todo el mundo lo sabe. No sé los que entrevistaron si lo dijeron, pero yo nunca dejé de hacer consultas, nunca dejé de dar clases y nunca dejé de pasar visitas. No, dijeron eso, pero no nunca dejé, sino nunca ha dejado, porque sí, todavía no ha dejado. Claro, así mismo es. Entonces, ahí nosotros, yo dije, bueno, si no hay de otra manera, yo iré allí al Sanatorio de Santiago de la Vega, pero bajo esas condiciones, ¿no? Y fui a casa del profesor Gustavo Curí, mi amigo y mi jefe, porque además yo aprendí mucho de él, excelente persona, excelente médico, que me dio clases a mí de medicina y que después estuvimos juntos en muchísimas actividades estudiantiles, ¿no? Él como decano. Gustavo Curí, seguidor de la tradición de su padre, sí, Pedro Gustavo, Curí, que sí, fundó el hospital, el Instituto de Medicina Tropical. Exactamente. Y bueno, Gustavo me dijo, no, pero joven, que esto no puede ser así. Digo, bueno, yo te digo porque no te puedo traicionar de lo que me están diciendo, pero yo no me voy del instituto. Y si tú puedes con eso, digo, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo. Y él me dijo, yo sé que tú puedes. Y entonces en ese momento yo fui director del Sanatorio de Santiago de Las Vegas, subdirector, que desde luego yo no me trasladé ni con salario ni con nada para allá. Yo me quedé en el instituto porque yo tenía miedo que me fueran después a dejar allí. Aquello era voluntario, sí, digamos, todo Santiago de Las Vegas. Voluntario, total y completamente. Pero ¿era por la mañana el sanatorio o primero el IPK? Te explico, yo entraba... Ahí está Gustavo, ahí estamos viendo a Gustavo Curí y el comandante en aquí una esa visita. es la primera visita del comandante al IPK. Al IPK en el año 1983. Por ahí donde está una fotografía que yo tengo con el comandante también por ahí. Y bueno, en ese momento comencé a dirigir. Yo entraba por la mañana, como te decía, en el instituto, sobre las 7:30, hacía el pase de visita, el cambio de guardia, veía los problemas que habían, etcétera. Dejaba ahí al doctor Millán, que desgraciadamente no se pudo entrevistar, parece que estaba enfermo, algo de eso. Y bueno, seguía para el sanatorio, que estaba a 24 kilómetros del instituto. Allí el cambio de guardia se hacía a las 9 de la mañana. Yo estaba a las 9 de la mañana para el cambio de guardia, allí estaba, hacía los trabajos que había que hacer. Yo también pasaba visita allí y además teníamos por las tardes sesiones de atención a los pacientes. De ahí es donde muchos pacientes conocen que yo abrí las puertas de la dirección para que ellos entraran, para escuchar sus problemas, porque yo no sabía los problemas. Y de ahí salieron los libros. De ahí salieron los libros. Confesiones a... SIDA, confesiones a un médico. A un médico. Ahora, sí. Jorge, hay una cosa que para mí es un misterio. Jorge dirige el hospital del instituto. Ajá. Es el director, subdirector del instituto, pero director del hospital del instituto. Ve a sus pacientes en la mañana y después va a ver en el lugar donde se supo, ahí está uno de los libros. Donde casi nadie quería entrar. Jorge nunca se contagió, pero podía haber el miedo de que Jorge trajera para el IPK la... No lo hubo. No, nunca, todo lo contrario. Nosotros abrimos las puertas del IPK, del hospital del IPK para los enfermos. Usted Desde antes, ya cuando, antes de entrar yo en el sanatorio, los primeros pacientes que se enfermaron, porque acuérdate que una cosa es el seropositivo al VIH y otra cosa es el enfermo SIDA. Aquellos que se enfermaban iban directamente para el instituto para que nosotros los atendiéramos. Antes que yo fuera director, los atendíamos allí en la casita de Siboney y allí los ingresamos. Y después el comandante me dio una casita nada más que para atender a los pacientes del VIH, del SIDA, porque cuando aquellos eran SIDA, y allí nosotros tenemos... Fidel tuvo que ver con eso también. ¿Quién? Fidel tuvo que ver con eso también. Con eso sí. Con las decisiones. Sí, porque, con esas decisiones sí, porque uno sabe, darle una casa en Siboney había que pedirla a muchas personas, y yo le planteé la necesidad que teníamos, y Gustavo, de abrir un servicio que tuviera individualidad, ¿no? Y pudiéramos ingresar más pacientes, porque en las otras casitas teníamos 2 o 3 cuartos nada más. Y estábamos en aquellos tiempos, era sobre todo las contiendas de Angola. Correcto. La malaria, la esquistosomiasis, la filariasis,
todas esas campañas que además me costaron a mí también trabajo y mucha dedicación. Decía yo que hay dos aportes extraordinarios de Jorge Pérez a la medicina, que es tratamiento, atención al paciente, cura, es decir, los tratamientos que Cuba no tenía y que se hizo un tratamiento criollo para el VIH. El IPK1. Los retrovirales, el IPK1. Bueno, el IPK1 para la malaria, los antirretrovirales es otra etapa. Perdón, eso claro. Eso fue en el 96. Correcto. Los antirretrovirales. Primero fue el IPK1, de ahí estoy viendo un visitante africano, es decir, el IPK también asume la protección con las campañas cubanas en África. Sí, nosotros por encargo del gobierno, del Estado, del Ministerio de Salud Pública, lógicamente teníamos que atender a todos los africanos cuando llegaban, bueno, a todos los internacionalistas, primero que nada. Iban al instituto, se hacía gota gruesa, se hacían otros exámenes, se descartaban, los enfermos se quedaban ingresados. Así pasaba con los africanos. Y los africanos que estaban en la Isla de la Juventud, allá íbamos nosotros a la Isla de la Juventud a chequearlos también. Y la máxima que siempre puso el comandante fue: a esas personas no se les puede virar para su país, porque son lo mejor que tiene su país. Por lo tanto, a esas personas hay que diagnosticarlo, tratarlo, curarlo y que se reintegren de nuevo a sus estudios y que terminen aquí en Cuba. Y ahí nosotros ingresamos a muchos con diversas enfermedades africanas que tuvimos también que aprender. Lógicamente, cuando yo llegué al instituto, yo no sabía ni la tercera parte de lo que hoy en día yo conozco, y también tuve que coger cursos en universidades, ¿no?, extranjeras, en Inglaterra y en Estados Unidos, y pasaje por África y después África también. Es decir, antes de la experiencia de una enfermedad tan contagiosa como el SIDA, tiene la malaria, que también tiene, aunque se transmite por un mosquito, pero también tiene su componente contagioso, ¿no? Sí, es contagioso y por el mosquito, y además es grave, porque la malaria por falciparum mata, y puede matar en 24 horas. Y ahí es donde surge la idea, porque el Plasmodium falciparum hizo mucha resistencia a los antimaláricos, perdón. Y lógicamente había que innovar. A mí se me ocurrió la idea de hacer esa tabletica, ¿no?, a base de quinina, pirimetamina y tetraciclina a bajas dosis, aprovechando un principio farmacológico, porque hicimos también la farmacocinética allí de esos medicamentos, donde dosis continuadas pequeñas llegaban al nivel terapéutico mucho más rápido. Y en 3 días yo podía curar a las personas, entre 3 y 5 días, de malaria inclusive severas, graves. Se hicieron tesis sobre eso y realmente dio Bueno, resultado. yo creo que hay algo que habla por sí solo. El hecho de que más de 500.000 de cubanos estuvieron en África y que esa es una enfermedad controlada en Cuba, habla muy alto del trabajo del IPK y en particular de Jorge Pérez y el IPK1, ¿no? IPK1, sí. Bueno, vamos a ver esta historia brevemente contada por 2 queridos amigos del doctor Jorge Pérez. Conocimos a Jorge en el año 1984 en la República Popular de Angola. Yo me encontraba destacado laborando en un destacamento sanitario. Yo, año 1994, recién diagnosticado con VIH, y tuve la referencia de poder llegar a conocer a Jorge aquí en el IPK. Cuando los delegados que llegaron a Angola fueron a una recepción, Jorge pidió un vehículo para ir a ver los pacientes. Eso fue llamativo, porque usualmente cuando hay un tema de protocolo, aquella comisión la dirigía un viceministro, lo recibió el jefe de la misión. Y Jorge prefirió ir a ver los pacientes. Y no solo ver los pacientes, sino convivir con ellos. Fueron tantas las atenciones, la forma tan calurosa de su atención médica, que no me parecía que estaba delante de un médico, me parecía que estaba delante de un padre. En las principales reuniones él no participaba porque estaba al lado de los pacientes graves. La malaria tiene una dinámica de la enfermedad
que el paciente evoluciona hacia la gravedad con mucha rapidez. Y se puede vivir bien porque están los tratamientos disponibles en el país. A diferencia de los tiempos duros que nos tocó a Jorge y a mí enfrentar, que sí, era decidir quién se va, quién se queda. Y toda esa enseñanza, todo ese bregar de manera retrospectiva que nos tocó vivir, de acompañar a morir a muchos, a salir de escollos otros y ¿por qué no? También capacitar a médicos, enfermeras que están vinculados a la atención. Por el secreto que se redundaba alrededor del VIH, también nos tocó esa labor y Jorge nos enseñó a cómo ayudar a los médicos a conocer sobre VIH y cómo vivir con VIH. El criterio de que el paciente es el primero. El paciente es el primero y el paciente será el primero. La salud del paciente está por encima de cualquiera de las variables de la fiesta, de la guerra, de la paz, de un día feriado. Y es lo que hago hoy. O sea, en honor a él, hago gala, excelencias donde quiera. Ayer mismo estuvimos en un taller que yo lo convoqué porque estábamos con todos los médicos de la atención secundaria, o sea, de hospitales de La Habana. Y yo le dije, Jorge, tú no puedes dejar de estar. Primero porque es una personalidad, primero porque le tocó, junto a Fidel, conducir los primeros años del VIH en Cuba. Y es una experiencia que se debe contar. Y es lo que hacemos hasta hoy. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Wow, Fina. Tenemos que hablar de Fina. Sí. Y la vez que supo de su dolor. Sí. Ella sabía que a su hijo le dolía algo, pero él no quería decírselo. Nos queda poco tiempo, pero como vamos a tener otra mesa que vamos a seguir hablando, yo quiero retomar algo, porque yo iré, este negro sonriente, que es un santiaguero reyoyo, y ahí, por la síntesis, no se cuenta, pero ustedes recorrieron, creo que fue Canadá, ¿no?, buscando medicamentos. Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, y buscando medicamentos para poder atender a los pacientes de SIDA. Sí, aquí... Y como él decía, él y Jorge tuvieron que escoger a quién se le ponía porque no eran suficientes. Sí, a ver, nosotros, era una tarea muy difícil, porque no teníamos medicamentos, los medicamentos costaban muy caros. Creo que te hice la anécdota que en el año 96, cuando se dice de los inhibidores de proteasa y la maravilla de los inhibidores de proteasa, entonces fuimos a escribir una carta, al ministro de Salud Pública, al comandante, y al final el comandante me manda a Chomi a la oficina mía y dice, no, eso se va a hacer porque yo pedí tratamiento, como era tan caro, para los niños y sus padres. ¿Ves? Entonces, Fidel me dice que me prepare una conversación con él en el Consejo de Estado porque eso no era justo. Y yo me digo, no era justo. Y tú, el comandante sí que eso no era justo. Y yo diciendo que no, que había que hacer. Y entonces yo le expliqué todo lo del tratamiento y él me dijo que estaba de acuerdo conmigo, que esos medicamentos se iban a comprar para los niños y los padres, pero que no era justo. Y yo le dije, comandante, es que yo no sé por qué razón usted dice que eso no es justo. Y entonces me dice, porque tú te imaginas el problema que tú te vas a buscar allí ahora cuando tú empieces a tratar a las personas. Hay que buscar una solución para todos.
Siempre fue la visión de Fidel. Sí, siempre. La solución Entonces, para todos. Para ¿no? todos. No puede ser para uno, un grupo. Yo creo que es bien, los niños, yo estoy de acuerdo contigo, pero es una solución para todos. Yo me echo a reír y entonces me dice, pero ¿por qué tú te reír? Digo, porque se va a costar mucho más caro. Dice, pero eso no va a ser mi problema, se va a ser tu problema, porque te voy a poner al frente de la comisión para que busque la solución definitiva de esta situación. Ahí nos reunimos con todos los centros del polo, con la industria farmacéutica, y se decidió el fusilar los medicamentos, unirnos al grupo de China, de Brasil, que estaban haciendo, y la India, los genéricos. Los retrovirales. Los retrovirales, y entonces empezamos. Y ya en el año 96, en el 2001, empezamos nosotros, salimos con los antirretrovirales cubanos, que fueron los que empezaron a disminuir las muertes, ¿no? Y realmente fue un impacto tremendo cuando aquellos fabricaban los medicamentos que hoy en día son medicamentos más viejos, más tóxicos, porque hoy en día con una sola tabletica tú resuelves el problema. Y antes, por ahí debe estar la anécdota también de Chijona, los pacientes tenían que tomarse 20 y 30 pastillas. Yo decía a la persona, mis pacientes suenan como maracas, porque tomarse 20 y 30 pastillas en un día no era fácil. Y lógicamente la medicina avanzó. Nosotros logramos fabricar aquí la nevirapina, fabricamos el AZT, o sea, la acidobudina, la lamivudina, en fin, un grupo de medicamentos que enfrentaban, bajaban la carga viral y salvaban a los pacientes, evitaban la muerte. Es decir, esto puede ser como el capítulo, la primera temporada que después dio lugar, porque el COVID se resolvió así también. Ajá, exactamente. Pero ahí, es decir, ustedes llegaron a hacer el retroviral criollo. Sí, sí. Y fue menos, por supuesto, mucho menos costoso. Sí, mucho menos costoso. Date cuenta que cuando aquello eran 20 y pico mil pesos lo que costaba aquello, nosotros logramos por menos de $300 dar el cóctel. Aquí está con Gustavo Curí. Aquí estoy con Gustavo Curí en Sudáfrica. Tú eres asesor de médico para Sudáfrica. Sí, no, yo estoy como he dado y he estado ligado a la Universidad de Harvard, el Departamento de Enfermedades Infecciosas, y a la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Estuve como asesor de la vacuna del SIDA en Sudáfrica. Ya. Y fui profesor también a la Universidad de Guayaquil. Ya. Sobre estos temas. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero que oigamos la historia de Jorge contada por quienes le acompañaron desde los años de estudiante, ya época de trabajador, y sobre todo, ustedes escucharon cuando el doctor Casanova dijo, el paciente. Lo más importante para Jorge siempre ha sido el paciente. Ese es el número uno. Las historias a mí me hicieron llorar muchísimo ahí en el IPK, lo que escuché, pero quiero que ustedes, por lo menos un pedacito de lo que podamos traer, y a Chijona lo vamos a traer en el próximo programa, porque tiene que ver con una película que se hizo también en aquellos años, muy, muy fuerte y muy importante sobre este tema. Yo conozco al doctor Jorge Pérez desde que estudiamos medicina. Estábamos en Girón, bueno, yo estaba él estaba en primer año, yo estaba en segundo año, y ya después no nos vimos más hasta que el doctor Jorge Pérez pues comenzó a trabajar como director del Sanatorio de Santiago de Las Vegas. Siempre Jorge se caracterizó toda una vida desde que yo lo conozco por ser primero un joven muy noble, muy tranquilo, muy amable, sobre todo con las chicas, con las muchachas, muy responsable, muy maduro, quizás era también porque era un poquitico más viejo que la media del grupo. El profe Jorge Pérez es una personalidad científica de Cuba y del mundo, porque tiene un prestigio internacional. Pero por encima de eso es un ser humano que se entrega a la salud, a los pacientes, y que ha tenido una trayectoria muy bonita a través de toda su vida. Y si algo admiro en él es su valentía también,
por romper las barreras del estigma y discriminación. Bueno, el doctor Jorge Pérez rompió los mitos que existían con el SIDA en los años 90, 89, cuando él inicia su misión como director del sanatorio. Rompió los mitos y logró que se produjera la inserción social de los pacientes. Jorge, además de ser un magnífico médico y un aporte de la medicina cubana, fue mi compañero de estudio en el preuniversitario y en la carrera de medicina. El doctor Jorge Pérez es de esas personas que son, como digo yo, tan especiales, que transforma, como digo yo, las almas y los corazones. Él jugó un papel, si importante fue su papel desde el punto de vista de la atención médica, importante fue su papel educativo, que después la vida, incluso a mí, ya con la COVID, me demostró el papel, el rol que jugó, el mensaje educativo a las personas. Y después, por azar de la vida, pues nada, pues, me convertí en su paciente. Y desde que me diagnosticaron, tuve al doctor Jorge Pérez al lado mío. Una persona muy humana, un discutidor. Nosotros nos conocimos en una discusión en el año 84, mucho antes de que él entrara al sanatorio, y hemos mantenido la amistad a través de todo este tiempo. A cada rato me llama y me regaña. Muchas veces cuando estábamos trabajando juntos me decía, te equivocaste. Ya cuando te decía te equivocaste, tú habías perdido la discusión. Una vez yo se lo dije a él también, te equivocaste, porque me dijo, nosotros nos conocimos en el sanatorio, nos conocimos antes, cuando yo era residente de medicina y tú fuiste al Naval. Ojalá tener muchos Jorge Pérez en Cuba y en el mundo. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. ¿Les gustó? Les aviso nada más que lo que falta es tanto como lo que vimos. Jorge, el 22 de julio pactamos, uno se pone de acuerdo, después la vida te puede cambiar los planes, pero falta muchísimo. Hay que hablar de FINA, hay que hablar de todo lo que vino después, el IPK, hay tanta gente entrevistada que todavía nos falta, y yo quiero oír más de Mirna, porque lo de Mirna que no escuchamos es una paciente de VIH que fue operada de cáncer de páncreas. Es un verdadero acontecimiento médico. Y bueno, la enfermera que lo acompañó toda la vida, que estando en Angola, dice, pero mi hija estaba segura porque estaba Jorge Pérez en Cuba. Son cosas que tenemos que ver para que ustedes entiendan por qué yo bajo el aguacero vine. No me puedo perder esta entrevista con Jorge Pérez. Muchos colegas me han dado delante. Gracias, Jorge, por el ejemplo, por todo. Y porque además quiero que cuente, este hombre no es solo el héroe y el genio de la medicina cubana, sino esto que decía Mirna, el espíritu, el alma, que hace que este hombre tenga toda la empatía, el cariño y la simpatía de todos quienes le rodean. Lo despedimos con el mayor cariño y la cita es para el próximo 22 de julio a las 7 de la noche. Creo que hasta su maestra va a estar pendiente de esto. Sí, me imagino. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Eri, muchísimas gracias.